Hermano, esta es una serie de mensajes que hace algún tiempo tenía en mi mente y estoy convencido que es de parte del Señor. Para hablar acerca de los milagros. Creo que hay muchos milagreros por ahí y es necesario en un momento determinado sentarnos y ver lo que realmente la Biblia enseña acerca de los milagros. Y pensando en eso, creo que no puede haber mejor fuente que la misma experiencia de Cristo y los milagros que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. A modo de introducción quiero hacer algo que yo creo que nunca había hecho. Y es leer lo que está ahí en el boletín donde dice nota del pastor. Yo no sé cuántos de ustedes leen el boletín, pero espero que sean muchos. Ojalá sean todos. Pero dice, así escribí para este boletín, dice: sabemos que según la palabra de Dios, en los últimos tiempos el mismo Satanás ejecutará milagros para confundir y destruir. Al mismo tiempo, muchos, en mi punto de vista, abusan declarando milagros que nunca ocurren, culpando el fracaso a la gente por su poca fe. Sí, hay mucho desconocimiento sobre las enseñanzas bíblicas acerca de los milagros. Y por eso queremos predicar sobre este tema, estudiando la forma en que nuestro Señor Jesucristo los hizo. No creo que exista mejor fuente para conocer la verdad que la palabra de Dios, y mucho más lo que se puede aprender de la vida misma de Jesucristo. Animo a los hermanos para que mediten y compartan las enseñanzas de la palabra de Dios sobre los milagros de Cristo en las próximas 4 predicaciones. Y sí es un tema en cierto sentido complicado, porque sí hay diferentes maneras de ver el asunto según tu posición teológica o según las costumbres de tu denominación en la cual tú te desarrollas, donde algunos hacen más énfasis en los milagros, otros hacen menos énfasis en los milagros. Pero vamos a olvidarnos un poco de eso y de una forma objetiva, bíblica, ver qué ocurrió cuando Jesucristo hizo los milagros, y de esa manera podemos aprender y aplicar en nuestra vida esas enseñanzas. Hoy vamos a estar mirando algo común en todos los milagros, y déjeme decirle, para preparar este mensaje los estudié todos. No es tan complicado porque ahora con un buen libro que te dice dónde están los milagros de Cristo, no hay que ponerse a buscar, están todos ahí. Y más el libro que encontré, vienen todos los milagros uno al lado del otro con los textos donde están, o sea que no me fue difícil tenerlos todos juntos, poderlos analizar. Pero sí, todos los milagros de Cristo estuvieron sobre mi buró y ahí pude meditar en ellos y encontrar las cosas que se repiten, que están comunes en estos milagros, en los milagros del Señor. Y hoy vamos a ver que hay algo común, y es que siempre un milagro es una respuesta sobrenatural a una gran necesidad. O sea, hay una gran necesidad y esa necesidad tiene una respuesta sobrenatural que va por encima de lo natural a partir de lo que nosotros nos movemos en la ciencia o en las leyes físicas, etcétera, que están a nuestro alrededor. Así que vamos a estar mirando en el día de hoy 5 de estos milagros rápidamente, y vamos a estar mirando que hubo algo imposible de resolver por la persona que estaba en necesidad. Vamos a ver que buscaron a Jesús, todos ellos buscaron a Jesús, y todos ellos recibieron una acción sobrenatural de parte de Jesús que resolvió ese gran problema, esa gran dificultad. Así que en eso vamos a avanzar el mensaje de hoy. Y vamos a ver el primer caso allí en Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Y en el versículo 2, la primera parte, vemos cuál era esa necesidad imposible de resolver por la persona, donde dice: y aquí vino un leproso. Así que un leproso, una enfermedad que en aquel momento no se conocía cómo curarla, ahora sí, en estos momentos la ciencia ha avanzado, en aquel momento no.
Sin embargo, es cierto que habían personas que se curaban de la lepra. Y si vemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, es interesante cómo había una serie de leyes para comprobar que una persona realmente había sido curada de la lepra o no. Y todas las cosas que había que hacer con relación a su casa, a una serie de higienes y de cosas que comprobaban que la persona realmente estaba totalmente curada. Así que hubiese alguna sanidad para alguien con lepra no necesariamente requería de un milagro. Podía ser que la persona con el tiempo llegara a ser curada. Sin embargo, esta persona en esta gran necesidad vino ante Jesús, dice cómo continúa el versículo, y se postró ante él, ante Cristo, diciendo, si quieres, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Así que la necesidad está ahí, una enfermedad incurable, pero la petición del milagro es que se sanara de una manera instantánea. Eso sí era un milagro. Porque a lo largo del tiempo, quizás con algún tratamiento, algún procedimiento, con una larga espera, podía ser que se curara. Pero ahora él está delante del Señor clamando un milagro, algo sobrenatural. Y es que se curara de una manera instantánea. Ahora, ¿cómo fue este leproso ante el Señor? Viene en primer lugar, dice que se postra reverenciando al Rey de Reyes y Señor de señores. Él se postró delante de Jesús y no le llamó maestro. ¿Cómo le llamó? Señor. Señor con mayúscula. Esa es la misma palabra que en el Antiguo Testamento no se tradujo del hebreo y es Jehová. Así que aquí está dando y declarando este hombre al Señor como Señor. Y diciéndole muy humildemente, y esa es otra enseñanza, debemos de ir al Señor con humildad. Si quieres, está reconociendo el señorío de Jesucristo, no solamente porque se está postrando delante de Él, y porque le está declarando con sus labios que es el Señor, sino que está diciendo que al fin de cuentas la última palabra la tiene ¿quién? Él. Si quieres, y ahora viene la parte indispensable, y todas estas son dos mensajes que vienen después, la fe. Puedes limpiarme. Quiere decir que el reconocer que el Señor Jesucristo podía hacer el milagro en ese momento de quitarle esa enfermedad, eso se llama fe. El ir delante del Señor y reconocerlo, Señor, y reconocer que es si Él quiere, es que si es su voluntad, eso se llama humildad. Eso se llama la posición correcta de cómo ante un problema tan grave como es la lepra, ir delante de la persona adecuada, que es el Señor Jesús, quien tiene el poder para que ocurra ¿qué cosa? Un milagro. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta sobrenatural que ocurrió allí? Versículo 3. Entonces Jesús extendió la mano, ¿qué dice? Y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. ¿Y cómo fue la cosa? Al instante, eso es un milagro. Al instante su lepra desapareció. Así que aquí no hay duda de que se trata realmente de un milagro. No porque al final se curó de la lepra, sino porque fue una cosa instantánea y fue en el momento que el Señor Jesús lo declaró. Quiere decir que ahí hubo milagro. Ahora, hay algo interesante sobre este milagro que llamó la atención a todos los evangelistas que escribieron este milagro en los evangelios. Y es que él salió doblemente bendecido porque él fue buscando sanidad. Pero además de encontrar la sanidad, dice que fue tocado por el Señor. Nosotros sabemos, y vamos a ver en un milagro que viene después, que para que el Señor Jesús propiciara o ejecutara un milagro, no hacía falta que Él tocara a nadie, ¿verdad que sí? Con su propia voz es suficiente. ¿Creemos eso? ¿Ven?
El Señor es poderoso no tiene que ir desde lejos, donde quiera, su voz, creador del cielo y de la tierra. Recuerden, Señor, hermanos, que en el libro de Génesis, cuando el Dios Trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo decía, sea la luz, fue hecha la luz. Quiere decir que su voz de mando, la naturaleza entera, todo el mundo obedece al poder de Jesucristo. Amén. Sin embargo, el Señor, ¿qué hizo? Lo tocó. Así que no solamente recibió la bendición de la sanidad de su enfermedad, sino el contacto físico del Creador, del Señor de señores, del Señor Jesucristo. Y todo eso es cuando reconocemos que hay una gran necesidad que se escapa de nosotros resolverla. Cuando vamos delante de la persona correcta, que es el Señor Jesucristo, y vamos en el espíritu correcto, con fe, pero reconociendo que es si Él quiere, en su voluntad. Y cuando vamos en ese espíritu correcto, si Él quiere y si es su voluntad, vamos a recibir un gran milagro adicionado con su presencia en nuestra vida. Con su contacto. Vamos a sentir que Él sí está con nosotros. Amén. Y yo no sé ustedes, pero lo más precioso del Señor en nuestra vida no siempre es el milagro de que las cosas cambien, sino es el milagro de sentir su presencia a nuestro lado bajo cualquier circunstancia. Saber que Él está allí, saber que Él no nos abandona, saber que Él está a nuestro lado. Así que primera gran lección, hermanos, en cuanto a los milagros es que cuando existen estos problemas debemos de clamar al Señor humildemente y esperar en su voluntad el toque maravilloso de su presencia y esperar en Él que ocurra algo sobrenatural. Sobrenatural sobre nuestro cuerpo, puede ser sobre nuestra mente, puede ser según sea el caso que estamos llevando a su presencia. El segundo caso, vamos a ver cuál es esta necesidad imposible. Muy interesante, está también en Mateo capítulo 8. Versículos 5 y 6. Ahí se presenta cuál es la necesidad. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. Ese es un soldado romano de categoría, ¿no? Tenía 100 hombres bajo su mando. Rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Así que en este caso este oficial está pidiendo por un caso crítico. Ser paralítico eso sí es incurable. Para mí, yo cuando estaba estudiando esto y analizando, yo decía, qué extraño que un soldado tenga un criado que sea paralítico. No sé si alguien se había puesto a pensar en esto. Por eso me hace a mí pensar que quizás este hombre se quedó paralítico, quizás no era de nacimiento, digo yo. Esto es yo pensando, ¿no? El hombre es romano, pero está en Israel, enviado, ¿no?, como soldado a cuidar aquella zona, aquella zona que era parte del Imperio Romano. Así que es muy probable que el criado haya sido judío. Tampoco lo dice la Biblia, eso son cosas que estamos hablando, posibilidades. Pero a mí me habla del corazón de este hombre, que suponiendo que no haya sido paralítico cuando él lo contrató a su servicio, si quedó paralítico por lo que haya sido, una enfermedad, un accidente, lo que sea, no lo despidió. Que yo sospecho en aquella época era algo muy común, ya tú no me sirves, así que voy a buscarme otro criado, así que a ver paralítico cómo tú te la resuelves. Pero no, así que está preocupado porque además ahora de paralítico tiene alguna enfermedad grave, está en un estado tremendo, fíjense cómo dice, gravemente atormentado. Así que ahora además de ser paralítico, está en medio de esta enfermedad grave, está muy atormentado. Y este hombre en posición, este hombre de poder, porque es un soldado romano, va delante del Señor Jesús buscando solución para
su criado. Así que qué interesante el buen corazón de este hombre, que no solamente le guarda y lo deja empleado, sino que está buscando una solución, buscando a quién y dónde. Versículo 7. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Así que aquí está la convicción del Señor Jesús, que es lo que este hombre quería escuchar, de que efectivamente el Señor le iba a resolver el problema, iba a ir e iba a resolver el problema de su siervo, de su criado. Y quería ahora este hombre ver el poder de Cristo. Es interesante, no vamos a ver toda la cita, pero este hombre reconoce con mucha fe que el Señor Jesús no necesitaba ir para que su criado fuera salvo, fuera curado. Él reconoció que aquel hombre tenía suficiente poder para, sin tener necesidad de ir a verle criado, podía sanarlo con su voz. Y fue efectivamente lo que el Señor hizo. Versículo 13. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y como dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. El Señor cambió su plan aquí. Su primera respuesta es: yo voy a ir. Está bien, yo te voy a conceder. Pero mirando la fe de aquel hombre, la confianza de aquel hombre, de creer que el Señor tenía poder en su palabra, cambió su plan y le dijo: conforme a tu fe te sea hecho. Y hermanos, una vez más, un problema difícil de resolver o imposible de resolver, porque ¿cómo se iba a resolver aquel hombre siendo paralítico y estando tan atormentado? No había la ciencia ha avanzado y todavía no se ha resuelto el problema de las personas que son paralíticas. Quiere decir que era un problema incurable. Ir a la persona adecuada, que es Jesucristo, creer en su poder, y el Señor Jesús son su voz, con su mando, a resolver totalmente y 100% el problema y el milagro ocurrir. Así que la fe funciona y la fe es premiada con un milagro sobrenatural. Así que, hermanos, una vez más, la carga de un problema que totalmente se va de nuestras manos poder resolver, porque es imposible que podemos resolver, y reconocer y con fe creer que hay un Cristo y un Dios verdadero que puede resolver ese problema, e ir delante de Él y ponerlo en sus pies con fe, el Señor en su voluntad puede responder a eso con el favor maravilloso de darnos la solución, de propiciar el milagro. Hay un elemento en la próxima que es un punto muy general en el capítulo 8, versículo 16. Y digo un versículo general porque hay varios versículos así en los evangelios donde dice el Señor hizo milagros y en general y sanó a muchos. Este es uno de ellos. Fíjense cómo dice el versículo Mateo 8, 16. Sería el tercer caso. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó, como dice, a todos los enfermos. Así que en este caso el punto totalmente imposible para resolver de esta gente eran personas poseídas por demonios. El tema de los demonios es un tema a veces un poco complicado y no creo que este sería el punto ahora de poder extendernos demasiado en él. Pero nosotros sabemos que los demonios son seres espirituales de maldad. Al ser seres espirituales no tienen cuerpo. Y ellos, para funcionar en la tierra y en el mundo físico, poseen a seres humanos. Nosotros recordemos, por ejemplo, en el libro de Génesis, cuando el diablo tentó a Adán y Eva. El diablo también es no es un demonio, pero es un espíritu de maldad también, pero es espíritu
utilizó a poseer a una serpiente para tener algo físico que Eva pudiera ver. Recuerden, por ejemplo, cuando Cristo hizo el milagro con los demonios que estaban en el Gadareno, que aquellos demonios que eran una legión, eran muchos demonios, le pidieron al Señor que no los dejara en el aire y los mandaran a algún cuerpo, y el Señor los mandó a los cerdos. ¿Recuerdan aquello? Quiere decir que son seres espirituales que funcionan en los cuerpos físicos, tanto de animales como de personas. Y efectivamente no siempre es claro o evidente cuando se trata de un demonio, cuando se trata de una enfermedad, cuando se trata de una enfermedad mental, cuando es realmente un demonio. O sea, con esto hay que tener cuidado, y yo creo que cada uno debe tener discernimiento espiritual para poder saber cuándo se trata de una cosa u otra. Yo creo que a veces se ha exagerado mucho en ver un demonio en toda enfermedad. Para mí es una exageración, en mi punto de vista, ¿no? Y decir, no sé, tengo una piedra en mi riñón, pues demonio de la piedra del riñón, sal de mí, y que salga la piedra del riñón. Pero efectivamente sí existe muchas enfermedades que son resultado de que hay un demonio en el cuerpo, y eso provoca enfermedad en la persona. O sea que eso también sí puede ser. Así que ese discernimiento no es fácil, pero es una realidad. Los demonios existen, y los demonios siguen haciendo la obra demoníaca, destruyendo vidas, llevando a personas a los vicios y llevando a personas a la destrucción, sobre todo desde el punto de vista psíquico y desde el punto de vista mental. Y la solución aquí no hay otra, sino es la misma presencia y el poder de Jesucristo. Nosotros sabemos que bíblicamente la palabra enseña que cuando una persona es salva, el Espíritu Santo hace morada en esa persona. Por consiguiente, quien está con nosotros, que es más poderoso que el que está en el mundo, evita que los demonios hagan vida en nosotros, seamos gobernados o movidos por los demonios, por la presencia del Señor Jesús en nuestra vida. Amén. Pero teniendo el Espíritu Santo con nosotros y en el poder de la palabra de Dios y en el nombre de Jesucristo, tenemos autoridad definitivamente para salir victoriosos cuando enfrentemos cualquier persona que esté manipulada o manejada por el demonio. Así que fueron llevados y fueron traídos ante él, y la respuesta fue poderosa. Dice, y con la palabra, que su propia palabra echó fuera a los demonios y sanó, como dice, a todos los enfermos. Así que definitivamente en el poder de Jesucristo, estas cosas totalmente imposibles de resolver fuera del poder espiritual de la palabra de Dios y el poder del Evangelio, son posibles y son reales cuando vamos a la presencia del Señor, pedimos su ayuda, y en el poder de su presencia son resueltas estas cosas. No creo que alguno de nosotros tenga que ir delante del Señor reconociendo que hay un demonio en su cuerpo, pero sí cualquiera de nosotros puede reconocer cómo la maldad y el demonio ha trabajado en nuestras vidas y nos ha hecho caer en el pecado. Y en esa condición de haber sido engañados y manipulados por el enemigo, ya caídos en tierra, reconocer que de esa posición de derrota, porque hemos caído en el pecado, porque hemos caído en la desobediencia, porque nos sentimos atados en algún vicio, de ese lugar donde Satanás con su astucia nos ha llevado, desde allí podemos clamar a un Cristo poderoso que tiene poder sobre el enemigo para librarnos y poder levantarnos de esas cadenas y saber que en el poder de Cristo esas cadenas pueden ser totalmente rotas. Porque por mucho poder que Satanás tiene en el mundo, ¿cómo compararse con el que tiene todo el poder en su mano? Que es nuestro Dios, nuestro Señor. Jesucristo es la segunda persona de Dios. Tiene ese poder en sus manos. Así que la solución para todos estos endemoniados, la solución para todos estos enfermos, fue ir a Jesucristo,
Hermanos, eso no ha cambiado, porque resulta que no es que Jesucristo tenga la solución, es que Jesucristo es la solución. Y cuando vamos a Él en el espíritu correcto y en fe, hay libertad, hay liberación, hay sanidad. Ir en ese espíritu, reconociendo humildemente que Él lo puede hacer, Él lo va a hacer. Ahora, el cuarto caso es sumamente interesante cuando son cosas que se van tan de nuestra mano, como es la naturaleza. Y vamos a ver la historia de ahí en Mateo capítulo 8 también. Y aquí los discípulos están en el mar de Galilea no es más que un lago. Pero parece que por la cuestión geográfica de las montañas ahí se forman tremendas tormentas. Y dice, y aquí, versículo 24, Mateo 8, 24. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Así que cuando hablamos de cosas naturales, cataclismos naturales como un terremoto, como un huracán, inundaciones, sequías y todas estas cosas, ahí sí se escapa totalmente de nuestras manos. Al punto de que, no sé, para mí es motivo de burla y de risa los institutos meteorológicos, lo que ellos dicen. Porque los más avanzados, y quizás Estados Unidos sea uno de los países que tenga más avanzado esto, se equivocan tanto, ¿verdad que se equivocan? Lo único que pueden hacer es algunos pronósticos sobre lo que puede pasar. Y a veces resulta que no pasa o pasa totalmente lo contrario, con todos los avances y con todos los satélites y con todas las cosas. Sin embargo, en este caso, vemos una tormenta, fíjense cómo está hablando, las olas cubrían la barca. Quiere decir que aquello pintaba feo. Una ola que está cubriendo la barca me da la idea a mí como que aquello está a punto de hundirse. Y entonces, fíjense el versículo 25, ese es el problema. ¿Qué hicieron? ¿Cómo clamaron al Señor? Dice, vinieron sus discípulos y lo despertaron. Jesús estaba en el barco también, pero estaba dormido. Diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Y yo me pregunto si a pesar de que es algo que se escapa tanto de nuestras manos del tiempo, si es válido clamar al Señor en casos así. Yo creo que sí. Yo recuerdo hace unos años atrás que el gobernador de Georgia hizo una petición a las iglesias porque oráramos, porque había tremenda sequía aquí en Georgia. Yo recuerdo perfectamente eso. Y se hizo un culto ahí en el Capitolio de aquí de Georgia, donde fueron muchos cristianos clamando a Dios y pidiendo al Señor que trajera lluvia aquí al estado de Georgia. Y por cierto, el Señor respondió y vino lluvia esa misma semana. Pero, o sea que no está de más reconociendo que el que creó todas esas leyes físicas y naturales, ¿quién fue? El Señor, ¿verdad que sí? Así que Él las puede manejar. Él puede manejar, desviar un ciclón. Él puede manejar que venga la lluvia. Él puede evitar que pase un terremoto. Cualquiera de esas cosas pueden ocurrir porque el Señor está por encima de eso. Él puso esas leyes y a Él le agrada, pienso yo, que nosotros reconozcamos que Él puede cambiar esas cosas en su voluntad. Ahora, la respuesta del Señor Jesús a mí me asombra, no sé si ustedes también, pero fíjense en esto. Versículos 26 y 27, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Ahora, no sé si a ustedes le llama la atención, pero a mí me llamó la atención que el Señor les pregunta, para mí, si no es porque lo dijo el Señor, yo diría, ¿qué pregunta más tonta? ¿Por qué teméis? Pero tú estás viendo que esto se está hundiendo. Las olas están más grandes que el barco, esto se hunde. Es malo tener miedo cuando algo tan terrible está pasando. Y después el Señor les dice,
no solamente le pregunta por qué temen, sino que los está juzgando y le está diciendo no están teniendo fe. Ahora, yo me pregunto, son palabras muy duras esas del Señor. ¿Está mal que nosotros tengamos miedo cuando vemos que un terremoto viene, cuando vemos que viene un tornado derechito para la casa de nosotros? ¿Está mal que nosotros tengamos miedo y que clamemos al Señor porque viene un tornado directo para nosotros? ¿Será poca fe que nos asustemos porque el ciclón o el huracán viene derechito para arriba de nosotros y que estemos nosotros clamando a Dios? Porque eso es lo que está pasando ahí, un barco a punto de hundirse, las olas más grandes que el barco, y el Señor los está regañando. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué esto se está hundiendo? ¿Dónde creen ustedes que el Señor estaba mirando los ojos, estaba mirando el problema de ellos? ¿Por qué ellos no debían de tener miedo? ¿Por qué fue de poca fe que ellos clamaran porque el barco se hundía? Analizando el texto, yo creo que la respuesta es esta. Porque él estaba también en el barco. ¿Se dan cuenta? Si yo estoy aquí, aunque esté dormido, ¿ustedes se creen que esto se va a hundir? Si yo estoy aquí con ustedes, si yo estoy en medio de ustedes, ya ustedes me han visto los milagros que he hecho. Ustedes no han reconocido que yo tengo poder. Si yo estoy aquí en el barco con ustedes, ¿por qué ustedes están temblando de que esto se va a hundir? Donde yo estoy hay respuesta. Si yo estoy aquí, ustedes pueden estar seguros. La falta de fe fue no confiar en que la presencia del Señor allí era suficiente para que nada malo les ocurriera, a pesar de las circunstancias que estaban a su alrededor. Ahí estaba el problema. Y ahí está el problema de nosotros. Que cuando vienen las circunstancias y vienen los problemas difíciles, ponemos los ojos solamente en las olas, en los problemas, en las dificultades, y se nos olvida que el Dios que está con nosotros es poderoso. Nos comportamos como si ese Dios no pudiera resolver el problema. Nos comportamos como si ese fuera un Dios tan chiquitico que el problemazo tan grande que tenemos es más fuerte que Él. Y eso se llama poca fe. Y eso al Señor no le agrada. Porque efectivamente el Señor sí tiene poder para hacer lo que Él quiere, sobre todo con la naturaleza que Él mismo creó. Pensando en esto, yo me acordé de una historia que hizo un pastor aquí en no en este púlpito, porque teníamos el antiguo de madera. Pero un querido hermano que yo aprecio mucho se llama Francisco Núñez. Estando predicando aquí en esta iglesia, él dio una ilustración de algo que él experimentó con su papá. Y yo no me acordaba bien de la historia como era. Y yo le pasé un email, preparando yo este mensaje, le pasé un email y él me contestó. Así que yo les voy a leer lo que él me mandó. Y dice así. Esto es lo que escrito por el pastor Francisco Núñez. Dice, yo era niño y fuimos a trabajar en la siembra que teníamos. Allí por mediodía el cielo se empezó a nublar. De rato una nube se empezó a poner muy negra y luego a oírse como un zumbido. Mi papá me dijo, esa nube trae granizo. Teníamos una carreta y mi papá empezó a arreglar las cosas para que todos, incluyéndome yo, quedáramos bajo de la carreta. Me pidió que no me saliera de allí hasta que él volviera. Y él empezó a caminar por la parcela y fue y se arrodilló calculando el centro de la siembra de algodón. El granizo llegó y todos los sembradíos de alrededor, el granizo los acabó. Solo el de nosotros fue un pedacito en una esquina que fue destruido. Ni supe lo que él oró. Lo que sí supe es que mi papá oró a Dios que nos guardara la siembra y Dios lo hizo. Un hombre que no estudió más de hasta tercer año de primaria, pero que sabía bien quién era Dios. Ese fue mi papá. Que Dios use esto ahora lo escribe,
que Dios use esto para que otros sean motivados a saber quién es nuestro Dios y el nombre de Dios sea glorificado. Sí, ese es el Dios. Este es el Jesús en el cual podemos creer con fe. Y este hermano es mexicano. Este hombre humilde, allá en su rancho, vaya usted a saber, no sé exactamente en qué lugar, pero con fe en el Señor, pudo ver a un Dios poderoso que es capaz de cubrir en su voluntad para la fe, por la fe de uno de sus hijos. Y esa es la realidad, hermanos, la enseñanza hermosa que podemos sacar de esto. Todos nosotros vamos a enfrentar situaciones que completamente se escapan de nuestra mano y solamente un milagro la puede resolver. Pero aprendemos que hay alguien a quien acudir y que en su voluntad y mirando nuestra fe, el milagro ocurre y maravillas son hechas para su gloria y para su honra. Ahora, terminamos con esta última milagro que quizás es uno de los más grandes que el Señor Jesús hizo y más maravilloso, que fue cuando Él resucitó a Lázaro. Para reconocer hasta dónde un gran problema es un pequeño problema en las manos de Jesucristo. Y fue lo maravilloso que pasó con la resurrección de Lázaro, el querido amigo del Señor Jesús. Y vamos ahora al Evangelio de Juan, capítulo 11. Juan capítulo 11, comenzando en el versículo 38. Dice: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Así que esta es la historia maravillosa, quizás de uno de los milagros más famosos, porque definitivamente esto fue algo increíble, donde demuestra hasta dónde el poder del Señor es, que está aún por encima de la muerte. Y eso nos llena a nosotros de una gran esperanza y una gran seguridad, porque lo peor que nos puede pasar a nosotros es morirnos, ¿verdad que sí? Pienso yo. Y creer que hay un Señor que está aún por encima de eso. Todo este milagro vemos que fue un plan del Señor para que esto ocurriera en cierto sentido. Cuando Él le avisan sobre Lázaro, Lázaro estaba enfermo, gravemente enfermo. El aviso era que fuera. Las hermanas de Lázaro, Marta y María, tenían fe en el poder de Jesucristo. Y la idea era que fuera para que su hermano no muriera. Pero ¿qué pasó? Que el Señor Jesús no fue. Y dejó que Lázaro muriera. Pero no solamente no fue y dejó que muriera, dejó que lo enterraran y que pasaran 4 días. Cuestión de que ya la parte física, lógicamente, el cuerpo de una persona a los 4 días en el clima de Israel, caluroso, etcétera, pues ese cuerpo ya estaba empezando a estar putrefacto. Ya hedía, mal olía. Quiere decir que el Señor Jesús, para mi punto de vista, yo creo que estamos de acuerdo,
quería demostrar su poder para la gloria de Dios de manera excepcional. Y que quedara para nosotros como ejemplo de que para Dios, de que para nuestro Señor no hay nada imposible. Y yo le digo a ustedes, y me digo yo mismo, cuando tengamos un problema muy grande, cuando tengamos un problema que creemos que nadie puede resolver, acuérdate de Lázaro. Acuérdate que ya Lázaro apestaba, que llevaba 4 días muerto. Así que el poder del Señor Jesús con este maravilloso milagro no fue solamente que volviera el alma y el espíritu que se habían alejado del cuerpo, que volvieran al cuerpo, sino que trabajó en ese cuerpo putrefacto para que volviera a estar normal. ¿Se dan cuenta hasta dónde fue el milagro ese? Se dan cuenta que en la voluntad de Dios y en el poder de Cristo no hay nada imposible. No hay nada que nosotros podamos decir, eso es demasiado grande para Dios. Esto es demasiado terrible para el Señor, que el Señor pueda resolver. Así que si te sientes muerto espiritualmente, ahora estamos hablando en términos espirituales, si nos sentimos ya que apestamos por lo lejos que Él nos ha apartado del Señor, por algún vicio que hayamos practicado o por el pecado en que caímos, nunca es tarde. Si con fe clamamos al Señor, el milagro lo va a hacer en nuestra vida. Va a traer vida donde hay muerte. Y donde hay algo sucio y putrefacto, el Señor va a hacer algo nuevo y maravilloso en su poder y para su gloria. Porque hay una cosa maravillosa en esto, hermanos. Lázaro salió de la tumba. Lázaro estaba vivito y siguió su vida glorificando a Dios hasta el momento, lógicamente, que también murió, porque todos ellos al fin de cuentas murieron. Y eso nos recuerda que hay esperanza. Hay esperanza de algo nuevo, hay esperanza de algo maravilloso en nuestra vida. Las circunstancias pueden ser las peores, la situación puede ser la peor, pero el Cristo sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el Hijo de Dios, Él sigue estando disponible, Él está listo para escuchar a sus hijos, Él está listo para premiar nuestra fe, Él está listo para hacer grandes cosas que glorifiquen su nombre. Ahora, y por cierto, ese es el tema del segundo mensaje, que yo creo que quizás sea controversial. Y es que los milagros ocurren cuando Cristo quiere, no cuando tú y yo querramos, independientemente de nuestra fe. Así, pero ese es tema de otro mensaje, ¿está bien? Pero teniendo en cuenta que las cosas ocurren cuando Él quiere, ¿cómo podemos estar seguros de que el Señor nos va a dar milagro de vida? ¿Cómo cabe la posibilidad de que en algún momento de nuestra vida el Señor no quiera sanar una enfermedad? Yo digo que sí. Pero con relación de pasar de muerte a vida, con relación a dar vida a alguien muerto en sus pecados y que está clamando al Señor por un milagro, ¿puede haber alguna seguridad, alguna confianza de que la respuesta del Señor siempre va a ser que sí? Amén. Sí. ¿Saben por qué? Porque el mismo Señor lo declaró. El mismo Señor lo declaró en muchos versículos, pero solamente vamos a recordar uno solo. Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que ya está declarado por el Señor Jesús. No tienes que declararlo tú, ya el Señor lo declaró. Que todo aquel que cree en Él, el Señor va a hacer un milagro maravilloso con Él y le va a dar vida, vida eterna. ¿Qué les parece? Así que aquí no hay duda.
¿Será que el Señor quiere darme vida si estoy muerto? Está hablando en términos espirituales, ¿no? Está hablando en términos espirituales. Sí quiere darte vida si estás muerto, porque ya Él lo declaró y está escrito en la palabra de Dios. Que el que le confiesa tiene vida eterna, que el que le cree tiene vida eterna, que el que cree en el que le envió pasa de muerte a vida. Todas esas son promesas dichas por el mismo Cristo de su boca. Por consiguiente, lo único que hay que hacer es creerle y clamar en esa verdad, agarrarnos de esa promesa. Cualquiera de nosotros, hermanos, en cualquier circunstancia que estamos en la vida, si aún no hemos puesto la fe en Jesucristo, no somos salvos. Porque cada uno de nosotros ha pecado y la paga del pecado es muerte. Pero en esta condición de condenados, el Señor promete en su palabra que Él va a hacer un milagro. Un milagro en nuestra vida, un milagro poderoso, que es sacarnos de nuestra condición perdida y de muerte eterna y ponernos en una condición de salvos en vida eterna. Pero hay que creerle, fe. Hay que aceptarlo. Hay que proclamarlo. Decirle, creo en ti, Jesucristo. Creo que puedes hacer el milagro. Y pedirle al Señor, hazlo en mi vida, Señor, haz ese milagro en mi vida. Y en el nombre del Señor, porque Él lo declara, porque Él lo dice, vamos a tener vida eterna. Vas a tener vida eterna. Vas a pasar de muerte a vida. Está prometido por el Señor. En ese milagro no hay que tener dudas si el Señor quiere o no, porque ya Él dijo que Él quiere. Es más, esa fue la razón por la que Él vino a este mundo. Él vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él vino a traernos vida y vida en abundancia. Así que ya eso está declarado. Él sí quiere. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vayan al arrepentimiento. El amor de Dios es grande. El corazón de Dios es grande para todos. Pero hace falta la fe para que el milagro ocurra. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí podemos decir, ese milagro ocurrió en mi vida. Dígame, un día puse la fe en Jesucristo y el Señor me sacó del hoyo donde yo estaba perdido y ahora disfruto de vida eterna. Por la gracia y la misericordia de Dios. Esa experiencia y esa realidad es para cualquier persona que va por este mismo proceso. El mismo proceso de los milagros que hemos visto hoy. ¿Cuál fue? Uno, reconocer que hay un problema que necesita de un milagro. En este caso fueron enfermedades, un endemoniado, paralítico, enfermos, un muerto. En el caso nuestro pudiera ser también enfermedades, pero hablando en términos espirituales, reconocer que para que yo disfrute un cambio en mi vida, para que ocurra una transformación en mi vida, tiene que ocurrir un milagro. No va a ser porque una religión me cambie. No va a ser porque me haga bautista. No va a ser porque haga esto, porque dé dinero, porque haya aquello. Va a ser porque el Señor va a hacer un milagro grande en mi vida. Y lo que estamos aprendiendo aquí hoy, lo que ocurrió en estos milagros, es que eso ocurre cuando por fe y con fe clamamos al Señor. Con fe verdadera le decimos al Señor, cambia mi vida, reconozco que necesito de ti, yo renuncio a religiones, renuncio a mis propias fuerzas, pero yo acepto que tú puedes hacer el milagro. Yo te creo, Señor Jesucristo, haz el milagro en mi vida, tengo fe de que tienes poder para cambiarme. Si tú calmaste una tormenta, si tú levantaste un muerto, si tú curaste un endemoniado, si tú levantaste a paralítico, tú también bien puedes cambiar mi vida. Yo lo creo, yo lo acepto, yo clamo a ti, Señor Jesús. Y esa es la posición correcta delante de Cristo para poder decir, ocurrió un milagro en mi vida y ahora camino por nuevos caminos. Ahora camino por una dirección que va directamente a la gloria, a la presencia de Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo,
Alabado y bendecido sea tu nombre. Señor, nos quedamos una vez más pasmados de reconocer cuán grande es tu poder y las grandes cosas que hiciste. Y nos quedamos también maravillados de ver que sigues haciendo esas cosas porque las hiciste en nuestras propias vidas. El día que entraste en nosotros, el día que nos transformaste, el día que nos perdonaste, el día que nos salvaste. Y eso fue porque pusimos la fe en ti y te creímos como hicieron estos hombres. En este día, Señor, yo te suplico que todo lo que estamos aquí creamos y confiemos en ese tu poder y que actuemos conforme a esa realidad. A lo que ya somos tus hijos, no dejarnos ahogar por los problemas, sino acudir a ti, esperando un milagro y confiando en tu poder. Así que en tus manos estamos, Señor. Y si alguna persona que está escuchando, que está aquí con nosotros, aún no ha dado ese paso precioso de tener fe que tú puedes cambiar las cosas, que en este día tome la decisión de clamar a ti y reclamar para sí el milagro de una nueva vida en Cristo Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo, tu Hijo. Amén. Así, en ese espíritu de oración, y para terminar quisiera hacer un llamamiento en lo que los hermanos vienen para cantar el último himno y recoger la ofrenda. ¿Habrá aquí alguna persona que en este día está necesitando un milagro para su vida? Puede ser de salud. Cualquier persona que está esperando un milagro y que necesita un milagro, como mi esposa en su salud. En el nombre del Señor, póngase en pie para orar juntos delante del Señor. Quizá habrá alguien entre nosotros que nunca antes le ha dicho al Señor Jesús: Señor, el milagro que yo necesito es que cambies mi vida. Y yo quiero renunciar hoy a cualquier otro recurso que no seas tú. Y en este día quiero declararte que eres el Señor, que tienes poder. Cambia mi vida, Señor. Pongo mi fe en ti, sabiendo que me vas a dar y que recibo en ti vida eterna. ¿Habrá alguna persona que nunca antes públicamente le ha dicho al Señor: pongo toda mi fe en ti, Señor, reconociendo que vas a perdonar mis pecados y que a partir de hoy voy a ser salvo? ¿Habrá alguna persona que nunca antes públicamente lo había hecho y quisiera hacerlo hoy por primera vez? Levante su mano. ¿Y dónde está? Quisiera orar por usted. ¿Habrá alguna persona que quisiera pedirle al Señor un milagro para la salvación de su alma, para una vida nueva en Cristo Jesús, y quiere hacerlo hoy por primera vez? Levante su mano. ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona? ¿Habrá alguna persona? Veo una persona y Dios le bendiga. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Habrá alguien que ya ha tomado esta decisión en su vida pero aún no ha sido bautizado y quiere decirle al Señor, a la iglesia: yo quisiera obedecer al Señor y ser bautizado? Y
quisiera hoy decir, yo necesito ser bautizado, yo quiero obedecer al Señor en todo. ¿Habrá alguna persona que aún no ha sido bautizado por inmersión y quiere decirle al Señor, yo quisiera ser bautizado? ¿Habrá alguien? No sé si habrán personas que están visitando nuestra iglesia, pero aún no son miembros de la iglesia y quisieran decir, yo quisiera ser parte de la membresía de la iglesia. Ya yo soy bautizado, ya yo soy creyente, pero creo que el Señor aquí me puede usar y aquí yo puedo crecer en el Señor. Siento que es del Señor que es aquí donde debo servirle. Habrá alguien que lo ha pensado, que ha orado y quisiera pedir ser miembro de la iglesia. ¿Habrá alguien que ya lo ha pensado? Dios le bendiga, amén, hermano. Gloria a Dios por usted. ¿Alguien más? Padre Santo, en tus manos entregamos nuestras vidas, entregamos este servicio. Estamos en tus manos, Señor. Una vez más pedimos y clamamos a ti. Te pido directamente por Ruth y Señor, mi esposa, que no se siente bien. Y clamamos para ella también un milagro en su salud. Nos ponemos en tus manos, creyendo y confiando en tu poder completamente, porque para ti no hay nada imposible. En Cristo Jesús oramos. Amén.